¿Cómo están? Bienvenidos a After Office femenino dedicado a las mujeres en alta dirección, pero hoy día con un tema que atraviesa definitivamente esta esfera y que es el liderazgo. ¿Cómo se construye un líder, una líder? ¿Qué habilidades tienen las mujeres versus los hombres? ¿Cómo ven hoy día los trabajadores chilenos dentro de las empresas a sus líderes? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos por delante en este importante tema? Bueno, estamos hoy día con una consultora especializada en temas de talento y liderazgo, apasionada por el talento ejecutivo a nivel individual y también colectivo, porque esto también se trabaja de manera colectiva. Lleva 8 años acompañando el desarrollo de altos ejecutivos, trabajando además con equipos para impulsarlos en el camino para el buen desempeño. ¿De qué hablamos cuando hablamos con liderazgo? Vamos a conversar sobre este tema hoy día con Carolina Bernardi. Ella es consultora y socia de Spencer Stuart. ¿Cómo estás, Carolina? Un gusto poder saludarte hoy día en After Office. Hola Cata, un gusto estar contigo conversando de este tema tan apasionante como es el Sí. liderazgo. Así es, un tema tan importante. Y la pregunta que uno se hace, bueno, al pensar en líderes, tenemos un montón de nombres en la cabeza, como en el inconsciente colectivo, ¿no es cierto? Steve Jobs, Satya Nadella, Jeff Bezos. En Chile también tenemos grandes líderes, pero ¿cómo se construye este liderazgo, esta habilidad que muestran estos nombres, por ejemplo, que yo te daba recién? Bien, yo creo que algo que dijiste es clave, construcción. Un Ujú. liderazgo se construye. Uno como persona trae un montón o un cierto set de capacidades que en todos son distintas, ¿cierto? Y es a través de una búsqueda de lo que a uno le gusta, ojalá uno pueda conectarlo con lo que a uno le gusta, conectar con algo más profundo como el propósito, y además a través de las experiencias a las que uno se va exponiendo, es ahí donde ¿Sí? se va dando esta construcción. Eh, para mí las construcciones más virtuosas tienen que ver con un link entre aquellas capacidades que uno de alguna manera trae con cierto nivel de desarrollo, pero con aquellas cosas que a uno realmente lo mueven y lo motivan. Y es ahí donde tú puedes ponerle mucha energía en desarrollar esas cualidades, porque te gusta, porque vas viendo un efecto positivo, porque te sale bien. Entonces es muy importante la conciencia, y otra cosa importante creo que es ponerle muchas ganas a seguir invirtiendo. Es como un entrenamiento físico. O sea, no Sí. basta con ir al gimnasio una vez a la semana o hice un entrenamiento que es fantástico y después me dejo estar. No, con el liderazgo es como lo mismo. Tú tienes que estar muy consciente y seguirte entrenando todos los días. Ay, qué importante. Me encanta el tema del entrenamiento, además. Carolina, hay líderes positivos y líderes negativos, ¿no es cierto? Mm. ¿Cómo potenciar las buenas habilidades? Porque finalmente el liderazgo es la habilidad en sí, ¿no es cierto? Pero se puede canalizar bien o canalizar mal. A ver, hay distintas razones por las cuales un líder puede tener un impacto negativo. Ujú. Puede ser, creo que algo importante, nada es blanco o negro en general. O sea, Ujú. los líderes más brillantes tienen sombra, los líderes más oscuros tienen un poquito de luz. Ujú. Lo importante es entender en qué uno está causando sombra. Puede ser sombra por un exceso de una habilidad, por ejemplo, no sé, un líder que es demasiado preocupado por el resto y demasiado cuidadoso, uno puede decir, bueno, pero ¿qué tiene eso de malo? No, no tiene nada de malo, pero si uno lo hace en el extremo, podría convertirse en un líder paternalista. Y eso también causa una sombra. Entonces, como estar muy consciente de cómo nuestro quehacer va generando un impacto. Y ese impacto también, ¿sabes qué? Es muy contextual. Quizás lo que tú hacías hace 5 años atrás, dado el contexto, quizás la empresa en la que estabas, o el contexto país, o el contexto económico, no sé, estaba perfecto, pero Ujú. cuando el contexto cambia o cambias de cultura de empresa, tú también tienes que hacer algunos ajustes porque lo que antes era necesario o causaba un efecto positivo, en este nuevo escenario está causando algún ruido o algún tipo de impacto negativo. Entonces, como que la conciencia también es muy importante, Sí. y cómo trabajar la conciencia, porque claro, es un concepto medio etéreo, ¿no? Ujú. Yo creo que reflexionar harto, eso es muy importante, poner mucha atención a lo que está pasando y después pensar, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo lo interpreto? Y lo segundo es saber.
Y para saber hay que conversar con la gente, hay que pedir feedback, hay que preguntar cómo vio tal cosa, cómo sintió tal cosa, porque al final yo puedo interpretar algo, pero como tú lo viviste o tú lo sentiste, es totalmente distinto. Claro, perfecto. Ahora, yo mencionaba, Carolina, al inicio de esta conversación, algunos como referentes, que están como en el inconsciente colectivo, pero uno los ve como, claro, líderes, ¿no es cierto?, con habilidades sociales, pero en realidad estos líderes, yo pensaba después, estos han sido medidos básicamente por sus resultados, por sus Mm, números, sí, que no necesariamente implica que sean buenos liderazgos. exacto. Muchas veces no hay una fórmula del éxito y no hay una fórmula para que una empresa sea 100% exitosa. Entonces, muchas veces es difícil aislar 100% el impacto de un liderazgo Ajá. particular en una compañía. Muchas veces estos líderes además están respaldados y han construido una cadena de liderazgos hacia abajo, hacia el Ujú. costado, depende de cómo lo quiera ver, que hace posible que la compañía logre esos resultados. Ahora, Perfecto. así todo, tú puedes tener líderes súper polémicos, hay líderes Ujú, polémicos que igual tienen buenos resultados, pero hay un costo asociado. Entonces, ujú, yo creo que ahí depende mucho de lo que las empresas quieran, de lo que los accionistas estén dispuestos a, a mirar y ujú. aguantar de cierta forma, porque los liderazgos que obtienen resultados, pero que causan, no sé, mucha rotación, que causan que la gente tenga mucho burnout o que la gente no florezca en esas organizaciones, hay un costo social y un costo personal de las personas asociados que hoy Sí. quizás no se mide tanto, pero que yo creo que en algún momento se va a empezar a medir y nos los van a empezar a cobrar. Los líderes Ujú. tenemos esa responsabilidad, tenemos Sí. que causar un impacto positivo en todas las personas con las cuales conectamos. Ujú. Carolina, ¿cómo debe ser un buen líder? ¿Cuáles son esas características, esos rasgos? ¿Cuáles son los que son innatos y Mm. otros que se pueden trabajar? A ver, para mí hay tres características que son bien basales y que tienen una altísima correlación con la performance, o sea, con el desempeño que después tiene. La Ujú. primera es la capacidad cognitiva, ¿ya? Es decir, ¿cómo está cableado tu cerebro para pensar? O sea, ¿cuál es tu capacidad analítica, tu capacidad de proyectar escenarios, de tomar buenas decisiones, de tener una buena lectura de lo que pasa y este pensamiento más abstracto? Entonces, la capacidad intelectual es muy importante. Ujú. Por supuesto, tiene un gran elemento de herencia, o sea, uno nace con esa capacidad, pero también se puede potenciar y se puede desarrollar. La segunda es lo que nosotros denominamos como la inteligencia social, es decir, qué tan capaz soy yo de leer personas, de Ujú. trabajar con estas personas que son distintas e irle sacando su máximo potencial en contextos diferentes. Entonces, esta es una segunda habilidad porque uno como líder nunca trabaja solo, uno trabaja con Ujú. otros y por otros. Y la tercera característica que creo que es muy, muy importante es la capacidad de aprender. Qué tan conscientes somos de, no solamente si uno va a un aula y se nutre y lee, y todo eso es súper importante, por supuesto, pero de lo que está pasando en el día a día, de lo que pasa en una reunión, de lo que pasa en una interacción con otro, darme cuenta que lo que me estás diciendo tú es algo que yo no había pensado, por ejemplo, y que me abre una perspectiva distinta, y no ponerme a esa idea buena, porque mucha gente también tiene, o venimos con este chip de, si no lo digo yo no vale, ¿no? O yo tengo que ser el que lo marque. Las nuevas tendencias van por, si hay una buena idea, tómala, nútrete de eso y por ahí la evolucionas más. Pero si no, con Perfecto. tomar algo mejor a lo que vos pensabas, ya es buenísimo. Estas tres cosas te habilitan a navegar de mejor manera en un ambiente cambiante como en el que estamos hoy y en el que vamos a seguir viviendo. Ujú. Sí. Qué interesante, Carolina. Durante la pandemia hubo cambios en la manera en la cual se ejerce el liderazgo en las empresas para poder sostener muchas veces a los trabajadores, tomar decisiones difíciles. Sin duda, sobre todo las compañías que no tenían ni una gota de trabajo, de teletrabajo y que fuimos forzadas a irnos todos a las casas. Por supuesto, hay muchas compañías que continuaron en físico, pero eso obligó a las personas a tener Ujú. un distinto nivel de comunicación
nos potenció la posibilidad de conectar más en lo personal. O sea, era muy difícil no hablar de cómo estabas, de cómo estaba tu familia, de si era posible o no para ti trabajar en determinados horarios, porque hubo una fuerza muy, muy, muy fuerte que nos llevó a conectar con el humano que hay por detrás. Entonces, yo creo que ese fue el gran cambio. Y yo creo que el segundo cambio que yo percibí es que antes, cuando uno hablaba de liderazgo, está bien, es importante, pero era un extra. Yo creo que la pandemia mostró que el liderazgo es central y que las personas realmente somos los que marcamos las diferencias sobre los activos y no necesariamente al revés. Sí. ¿Pasa por un tema de edad también? Nosotros tenemos además hoy día un presidente que no podríamos decir que es muy joven, pero es el más joven que hemos tenido en nuestra historia y eso también marca una diferencia. ¿Pasa lo mismo también en el mundo privado, Carolina? En realidad uno ve algunas diferencias según como los rangos etarios. Siempre hay excepciones, pero en realidad los jóvenes vienen con otro chip y cosas que para los que somos más viejitos nos cuesta más, quizás, a los más jóvenes no es tema. Por ejemplo, el tema de la diversidad e inclusión. Eh, entonces, sí, hay diferencias, pero como todo, al final nos metemos en un gran sistema. Entonces, tenemos que ver cómo hacer que convivan las diferencias, las diferentes perspectivas, las diferentes mentalidades y cómo ir haciendo una transición que sea sostenible, porque no se trata de que, como vienen cableados los jóvenes, es la forma, como estábamos los más viejitos, es la forma. Como todo, hay que ir buscando puntos de conexión para que esto vaya evolucionando a poco. ¿Liderazgos chilenos que te llamen la atención o que podamos destacar, Carolina? Bien difícil la pregunta, porque uno ve caras y no ve corazones, ¿no? Sí, Porque uno lo que puede ver lo que puede ver en la prensa o lo que puede ver en las noticias no necesariamente, uno ve resultados y también sí. uno ve la mejor cara que uno le quiere mostrar. Pero cuando nosotros, por ejemplo, hacemos evaluaciones profundas de los ejecutivos, nos encontramos con un montón de ejecutivos que tienen muchas virtudes, siempre alguna oportunidad, por supuesto, y otros que tienen quizás mayores dificultades. Entonces, hablar de gente que solo por lo que uno ve en la prensa es muy difícil, pero sí Sí. me ha tocado evaluar a varios ejecutivos aquí que tienen estas características que te comentaba, Ya. la capacidad cognitiva súper alta, la capacidad social, esta lectura y conexión con los otros bien elevada y también esta capacidad de aprender. Y tengo ahí algunos ejemplos, pero Son del mundo privado. son del mundo privado, no sé Está bien. si te las podría contar. Está perfecto, no te preocupes. Carolina Bernardi, bueno, Carolina es consultora, socia de Spencer Stuart. Ustedes además hacen estudios respecto de esto mismo y me parece súper relevante y muy oportuno comentar un estudio del cual estuvimos leyendo hace algún tiempo, precisamente en Exante, Carolina, Sí. donde se da cuenta que un tercio de las personas no puede ser ellas mismas en el trabajo y que solo uno de cada 5 líderes tiene resultados sobresalientes. A ver si nos puedes contar un poco sobre esto que parece bastante inquietante, ¿no? Así es. Hicimos un estudio donde más o menos 1.000 personas evaluaron a sus jefes y con una metodología interesante porque para todas las competencias que evaluamos le íbamos midiendo desde la expresión más básica de la competencia a la expresión más sofisticada o más deseable. Ya. Entonces, lo que tú dices es que justamente en la expresión más sofisticada de la experiencia, de la competencia, perdón, que en este caso es que las personas puedan ser sí mismas en el trabajo, que puedan traer su propio yo y que puedan, además, los líderes capitalizar eso en el favor del liderazgo y de cómo la organización toma decisiones, cómo la organización enfrenta los desafíos. Ahí vemos que solamente un porcentaje muy bajo de las personas puede tener ese privilegio. Ajá. Entonces, esto nos marca que hay un gran camino todavía por recorrer en temas de diversidad e inclusión en Chile. En realidad en el mundo, ¿cierto? Pero en el mundo, en cada país tiene quizás distintos énfasis o distintos focos. Quizás en Estados Unidos tiene un foco más racial, ¿cierto? Quizás en nuestro país estamos con un debe en la diversidad femenina y también con un debe en la diversidad más social. Ujú. Y
es una oportunidad tremenda y que todas las organizaciones estamos llamados a hacer un esfuerzo y pagar un precio por esa deuda que en realidad si no nos hacemos cargo, tarde o temprano va a tener un impacto negativo en la sociedad general. Sí. ¿Y hay un sesgo de género también, Carolina? Sí, en Chile, en el mundo, todavía hay un sesgo muy importante de género, porque nosotros como sociedad queremos, y como sociedad empresarial, queremos en general tomar decisiones que nos aseguren el éxito. Entonces, cuando vamos a promover a alguien o cuando vamos a buscar a alguien para contratar, ¿a quién queremos? Queremos al mejor. ¿Ya? Eso es lo que en general uno tiende a escuchar. Y eso no tiene nada de malo, pero cuando uno tiene que hacer un esfuerzo por ejemplo, equilibrar la balanza del liderazgo femenino o en liderazgos más diversos, atendiendo otras minorías, uno tiene que hacer un esfuerzo. Es decir, ok, esta persona que está representando un liderazgo que es un poco distinto, ¿cierto? O porque es mujer o porque representa otra minoría, podemos pedirle un poco menos y tener un compromiso de ayudarlo a que rápidamente llegue al nivel que necesitamos. Entonces, cuando nos quedamos en el paradigma de quiero el mejor, en el fondo estoy diciendo voy a repetir el paradigma de siempre y voy a quedarme con lo mismo de siempre. Y eso es lo que tenemos que activamente mostrar y desafiar. Perfecto. Carolina, hay diferencias, me imagino yo, entre el liderazgo masculino y el liderazgo femenino. ¿Cuáles son las potencialidades que tiene cada uno de esos liderazgos? Yo creo que, a ver, por supuesto que depende de persona a persona, pero las mujeres tenemos en general una mayor favorabilidad para desarrollar ciertas competencias, como por ejemplo la colaboración y la influencia. En el caso de las mujeres tenemos mucho más facilidad para conectar, mucho más facilidad para ponernos en el zapato del otro y desde ahí ir construyendo puentes. Yo creo que el hombre tiene mucho más, un liderazgo que es más fuerte y es un liderazgo que, por ejemplo, en competencias como orientación a resultados, tienden a ponerle mucho más energía. Entonces, la virtud está en la combinación. ¿Cómo combinamos las capacidades que tiene, no sé, un liderazgo masculino de ciertas características, uno femenino de otras y ojalá de muchas otras diversidades para poder lograr una forma de ver el mundo y una forma de tomar decisiones que te acerque a tus consumidores, por supuesto, pero que también te acerque y que establezca un diálogo distinto dentro de la empresa. Claro. ¿Qué habilidades faltan para los liderazgos chilenos, Carolina? A ver, difícil la Porque pregunta. dentro del estudio se muestra que solo 1 de cada 5 líderes tiene resultados sobresalientes, ¿no es cierto? ¿Qué les falta a esos líderes? Si yo tuviera que escoger de todas las cosas, escogería la empatía, fíjate. Porque en la medida que uno pueda conectar con las motivaciones del otro, con lo que le está pasando, con los estados de ánimo, con las necesidades, la conversación que se abre desde ahí es otra, el nivel de confianza, el nivel de colaboración. Desde ahí se puede potenciar tanto y muchas veces vemos que se producen choques entre áreas o entre líderes simplemente por simplemente no tener empatía. Entonces, un diálogo mucho más empático te permite ser mucho más ágil como organización, mucho más ágil como líder, como colaborador. Entonces, yo creo que eso sería lo más importante. Creo que en el mundo en general, pero quizá en Chile con cierta fuerza, nos hemos creído que los líderes tenemos que dejar la mochila personal en la puerta de la oficina y uno acá es como el hombre o la mujer de hierro. Y no es así. Un líder que puede conectar empáticamente con las emociones del otro genera confianza, genera también una posibilidad de conectar más fuerte con tu propósito, con el propósito de otros, y eso te lleva a mejores resultados de negocio. Perfecto. Carolina Bernardi, consultora y socia Spencer Stuart, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros
en Ex Ante, en After Office de Ex Ante. Muchas gracias, Cata, por la invitación. Que estén muy bien. Que te vaya muy bien y nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias. Un abrazo.